Si la iluminación de tu coche no es bastante buena y has pensado cambiar tus focos por luces LED, en este video te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso para que tengas una mejor iluminación y lo hagas de manera muy segura. Para esto te invito a que veas el video completo. Y bueno, primero que nada vamos a irnos en la parte de control de iluminación y vamos a apagar nuestros focos para que así ya no se caliente más. Entonces simplemente ponemos el interruptor y con eso es más que suficiente, hay que darle unos minutos. Y una vez que estemos ahí vamos a utilizar esta pieza que es especialmente para quitar molduras. Si no la tienen pueden utilizar una tarjeta. Y con esto vamos a quitar esta protección colocándola en una esquina y haciendo un poquito de palanca, y con eso debe de salir. Aquí como ven ya lo retiré. Ahora estos son los focos. Estos focos se les conocen normalmente aquí en México como de pellizco o T10 y son estándar para la mayoría de los coches. Simplemente lo jalan y con eso debe de salir. Aquí como ven yo ya conseguí unas luces. Estas son bastante baratas, las pueden conseguir en Mercado Libre o en AliExpress. Y bueno, para coches Volkswagen, Serie Audi recuerden que debe ser CAN bus para que no les prenda el testigo. En este caso si es otro coche pueden utilizar cualquiera. Ahora vamos a colocar lo que sería nuestra luz LED. Y como ven aquí simplemente se empuja hacia adelante y con eso es más que suficiente, no hay nada más que hacer. Aquí como ven ya no prendió, y esto es un punto importante porque si no prende simplemente hay que girar para cambiar la polaridad y con eso es más que suficiente. Aquí como ven ya lo he colocado y con eso es más que suficiente para que prenda. Del otro lado es el mismo proceso. Y si el video te ha gustado o te ha ayudado, te invito a que des like. Esto va a ayudar a que nuestro canal crezca poco a poco y así podamos mejorar nuestro contenido. En caso de que no, te invito a que nos pongas en nuestros comentarios para que podamos mejorar nuestra calidad en nuestros videos. Y como ven aquí ya quedó. Por último vamos a colocar lo que sería nuestra tapa. Esta simplemente se coloca de la manera de hacia atrás hacia adelante y con eso un pequeño apretón y con eso es más que suficiente. Y con esto es como obtuvimos estos resultados. Espero y les guste, no olviden suscribirse, compartir y nos vemos en nuestro próximo video.